Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros que nos están siguiendo en las redes sociales y estar siempre atentos y apercibidos, queridos compatriotas, queridos siervos del Señor, ministros del Señor, ministras del Señor. Dios me los siga bendiciendo y que Dios los proteja en todo tiempo, en todo momento, en este tiempo de pandemia, de crisis, aislamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, continuando con la serie de prédicas, en la serie de sanidades de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir, queridos hermanos, este sábado, ¿verdad? 29 de agosto, con el tema El ciego de nacimiento. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así en Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el 4 dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él todos los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. El 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Palabra del Señor. Vamos a orar, queridos hermanos, para que el Señor haga la obra, ¿cierto?, en su palabra, para que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra vida,
y poder reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas del Señor, ¿verdad? Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das vida y vida en abundancia. Sabemos, Señor, que sin ti nada somos. Tú eres nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro sanador, Señor. Tú eres, Señor, el que vas con nosotros, caminas con nosotros. Estamos sujetos, Señor, estamos sujetados bajo tu mano poderosa, Señor, y estamos en la roca que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, y seas tú vivificando tu palabra, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que pueda transformar vidas, cambiar vidas, Padre Santo, porque ese es el propósito de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, irradie en nuestros corazones, Señor, y convenza al mundo de pecado y pueda, Señor, cambiar su vida, Señor, a una vida en Cristo. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, queridos hermanos, Jesús, ¿verdad?, estaba con sus discípulos, caminando con sus discípulos, ¿verdad?, y vieron a un ciego, ¿verdad? Entonces, los discípulos, al ver a este ciego, le preguntaron al maestro, ¿cierto?, al rabí: Señor, ¿no es este que pecó este? O sea, Señor, ¿por qué está ciego? ¿Porque este pecó o sus padres? Entonces Jesús dijo: ni este pecó ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Entonces, uno de los propósitos de Dios, queridos hermanos, es que Jesús vino para poder glorificar el nombre del Padre, glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Ustedes se acuerdan de este hombre que murió y resucitó, Lázaro, ¿verdad? Entonces Jesús al resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Es para que las obras de Dios se manifiesten, ¿verdad? Porque tenemos que glorificar a Dios. Entonces, este ciego, ¿cierto?, Dios lo puso en la tierra, ¿para qué? Para que se glorifique el Señor, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en todas las cosas suceden para bien, en los momentos precisos, en el tiempo, ¿verdad?, para que Dios se glorifique, ¿verdad? Entonces, así como Jesús, también nosotros tenemos que decir así también, es para que se glorifique, ¿cierto?, a través de Dios sus obras, ¿verdad? Porque todas sus obras de Dios son buenas, son hermosas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús dijo, ¿verdad?, en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, ¿quién lo envió? Fue el Padre, a hacer su obra, ¿cierto? Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús vino para hacer las obras de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Mientras que en el mundo está, ¿cierto?, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que las tinieblas, ¿cierto?, puedan opacarse y la luz que es en Cristo Jesús pueda ser enaltecido, que las tinieblas puedan bajar su poder, ¿verdad? Porque Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús, al ver a este ciego, ¿verdad?, porque este ciego necesitaba de Dios, o sea, si este ciego se cruzó en los caminos de Dios, en los caminos de Jesús, es porque Dios tenía un propósito con este ciego, y este ciego estaba ahí para poder, de una u otra forma, ¿cierto?, glorificar a Dios. Entonces Jesús vio al ciego, ¿cierto?, entonces escupió al suelo, hizo un lodo, ¿verdad?, y untó con sus dedos, untó el lodo en sus ojos del ciego, ¿verdad? Y entonces él que dijo, él prácticamente, ¿cierto?, lo untó y solamente le dijo: anda, vete al estanque de Siloé y lávate ahí tus ojos, ¿verdad? Este hombre fue obediente a aquel que estaba al lado suyo, ¿verdad?, aquel que lo untó, y
se fue al estanque y se lavó, ¿cierto? Sus ojos, fue entonces, ¿cierto? Fue obediente a Jesús y se lavó y regresó viendo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios tiene diferentes formas de cómo sanar enfermos, ¿verdad? O sea, Dios no tiene un patrón, ¿cierto?, para poder sanar enfermos. Dios opera de diferentes formas, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, ¿verdad? Dios no es alguien que podamos nosotros decirle que así tiene que ser. No, Dios es soberano, Dios es Dios, ¿cierto? Y nosotros no podemos decirle que tiene que ser así. Dios es soberano, ¿verdad? Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que, a través de las Escrituras, a través de escudriñar las Escrituras, nosotros tenemos que ser personas que podamos reseccionar los tiempos de Dios, los momentos de Dios, cómo Dios hace su voluntad, cómo Dios sana enfermos, ¿cierto? Nosotros tenemos que también ver cómo Dios comienza a hacer su obra, cómo Jesús hizo la obra del Padre, para que nosotros también hagamos la obra en estos tiempos también, ¿verdad? Siendo sabios, entendidos, ¿verdad? Para poder hacer las obras de aquel que nos envió también, porque Jesús nos está enviando para poder hacer su obra. Todo lo que Jesús hizo, también nosotros podemos hacerlo, como dice en su palabra, y cosas mayores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Por lo tanto, este hombre fue obediente a Jesús, ¿verdad? Se lavó y recibió la vista, recuperó la vista, ¿verdad? Era un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? En el cual sus ojos fueron abiertos. Él no entendió, pero lo que sí entendió es que él veía la gloria de Dios, veía toda la belleza, la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gloria a Dios desde sus casas, queridos hermanos? ¿Cierto? Para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Si Dios devolvió la vista a este ciego de nacimiento, si nosotros le pedimos al Padre, cuánto nosotros podemos hacer grandes cosas, ¿cierto? Porque Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando nuestras necesidades, porque tenemos necesidades, y Dios está atento para poder escuchar nuestras necesidades y hacerlas por obra, ¿verdad? Para cumplir su obra, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que este ciego que ya veía estaba caminando por las casas, estaba caminando por su barrio quizás. Entonces muchos lo estaban viendo, lo conocían, y otros decían, y no era el ciego que era ciego de nacimiento, ahora está viendo. Él no es, no, él sí es. Y él decía, sí, yo soy el que estaba ciego y ahora veo, ¿cierto? Entonces vemos ahí la gloria de Dios, cómo este ciego comenzó a testificar, ¿cierto?, de que él ya veía, ¿verdad? Ya poniendo en fin aquellas dudas de aquellos que estaban viéndolo. Ahora él decía, yo soy el que estaba ciego, ahora yo veo ya, ¿verdad? Entonces muchos le preguntaban quién era aquel que le había abierto los ojos, quién era aquel que le había devuelto esa esperanza, esa necesidad de poder ver. Entonces él dijo, Jesús, un tal Jesús, ¿verdad? Porque él había escuchado, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en la segunda parte se enteran los fariseos. Los fariseos se enteran de que un hombre, ¿cierto?, había sido sanado por Jesús, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermanos, que Jesús, cuando Jesús hacía grandes cosas en Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, en todos lugares, siempre estaban los fariseos para poder estorbar la obra de Dios, para poder estorbar la fe en Cristo, para poder estorbar las cosas de Dios, el avance de Dios, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque estos fariseos eran ciegos, estos fariseos eran orgullosos, estos fariseos eran religiosos, estos fariseos no querían a Dios, no querían creer en Dios. Entonces su propósito era de estorbar
la obra de Dios, las obras que Dios hacía a través de nuestro Señor Jesucristo, y también querían estorbar la fe de aquellos que recibían los milagros, de aquellos que recibían la sanidad, de aquellos que recibían la fe, el conocimiento a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos oposición. En nuestra vida siempre va a haber oposición, va a haber dudas, pero nosotros tenemos que aclarecer, ¿verdad?, esas dudas con la palabra de Dios, de poder establecernos, ¿cierto?, de poder poner nuestro fundamento, nuestra esperanza en la roca que es Cristo Jesús, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces los fariseos comenzaron a interrogar a este hombre, ¿verdad? Entonces fueron a sus padres, y sus padres, por temor a ser expulsados de la sinagoga, ellos dijeron así a los fariseos, ¿cierto? Él es nuestro hijo. Él es nuestro hijo, pero más allá no sabemos cómo recibió la vista. Preguntarle a él, porque él tiene edad suficiente, ¿verdad? Él tiene edad suficiente. Entonces le preguntaron al que recobró la vista, y le dijeron, ¿tú cómo recobraste la vista? Entonces él dijo, Jesús fue el que untó con su lodo sus dedos y recobré la vista, ¿verdad? Entonces los fariseos le dijeron, ¿cómo es posible que un hombre pecador pueda hacer esto? Entonces el hombre sabio de parte de Dios, él dijo así, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que él me sanó, que él me dio la vista, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos ahí cómo los fariseos querían dar a conocer que realmente Jesús no había hecho esto, sino que esta sanidad de repente habrá sido del diablo, poniéndole obstáculo de creer al ciego, pero el ciego no se intimidó, ¿cierto? No se intimidó, sino que creyó que Jesús, él le había sanado, ¿verdad? A pesar de que los fariseos instigaban, pero él mantenía su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, vamos a leer algunos puntos importantes acerca de la interrogación a este cojo, a este ciego, ¿verdad? En el versículo 22 al 25, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente, dice así la palabra del Señor. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, ¿verdad? Entonces los judíos, estos fariseos tenían miedo que muchos confiesen, que muchos crean que Jesús era el Mesías, el ungido, ¿verdad? En el 23 dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. En el 24 dice así, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, ¿verdad? Intimidándolo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿verdad? Ahora está él viendo la naturaleza de Dios, la belleza de nuestro Señor Jesucristo, la belleza del mundo, ¿cierto? De la plenitud, ¿cierto? De la naturaleza de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leer, queridos hermanos, al 30 al 33, que respondió este ciego también. Respondió el hombre, ¿cierto?, que había sido ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, ¿verdad? Entonces aquí vemos al ciego, que ya no era ciego, sino que ahora ya veía la gloria de Dios. Él comenzó a defender
¿cierto?, a defender lo que él había recibido de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesús, ¿verdad? Que él estaba prácticamente defendiendo la causa, estaba defendiendo acerca de Jesús, ¿verdad? Que si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que él me sanó, que él me dio la vista, ¿verdad? Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que las cosas de Dios, ¿cierto?, permanecen, ¿verdad? Permanecen, y es importante, ¿cierto? Y las cosas de Dios son abiertas, ¿cierto? Cuando Nicodemo, ¿cierto?, fue a ver al maestro porque quería saber cosas más, ¿cierto? Quería saber más acerca del nuevo nacimiento de parte de Dios, de cómo Jesús hacía grandes cosas, grandes señales, ¿cierto? Y él tenía esa convicción de que aquel que hacía estas grandes señales, estas grandes cosas, este conocimiento que había traído, ¿cierto? Él dijo así: nadie puede hacer estas cosas y nadie puede tener este conocimiento si no viene de parte de Dios, ¿cierto? Entonces también este ex ciego también dijo: nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios, sino que Dios mismo lo ha enviado para hacer grandes cosas maravillosas, ¿verdad? Quizás el ciego también habrá dicho, uno que tenía vista, ¿cierto?, que sí veía, y después que no veía, puede al menos recuperar la vista, ¿cierto?, de una u otra forma. Pero que un ciego de nacimiento recobre la vista es difícil e imposible, ¿verdad? Pero, hermanos, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así es, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en la última parte, ¿cierto?, vemos ahí en la última parte del 32 al 35, el 34, o el 34 dice así: respondieron y le dijeron, ¿cierto? Los fariseos le comenzaron a decir a este ex ciego, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, ¿verdad? Lo más fácil para los fariseos es expulsar, es poder tapar todo la verdad, todo lo que nuestro Dios hace, taparlo, ¿verdad? Pero, hermanos, no se puede tapar la verdad, no se puede tapar algo grandioso, hermanos, porque todo el pueblo estaba maravillado, ¿verdad? Y en la última parte, hermanos, de este ciego, porque todavía no termina esta parte del relato del ciego, ¿verdad? Dice así en el 35, ¿verdad? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. El 39 dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? En el 41, Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece, ¿verdad? Entonces para eso vino Jesús, ¿cierto? Para dar vista, ¿cierto? Para dar vista al ciego, una vista espiritual. O sea, en otras palabras, lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, que a todos aquellos que veían, ¿cierto? ¿Cierto? Estaban ciegos, y los que eran ciegos ahora ya ven, pero ven de una forma espiritual. Nosotros éramos ciegos, andábamos en tinieblas, andábamos en pecado, ¿verdad? Pero un día hemos visto la gloria de Dios, hemos recibido una vista espiritual. Éramos ciegos, ahora ya no somos ciegos, ahora somos, ¿cierto?
ahora vemos la gloria de Dios, ahora vemos, ¿cierto? Por fe, se nos abrieron los ojos espirituales, ahora vemos la gloria de Dios, ahora vemos al Hijo unigénito del Señor, ahora vemos las cosas espirituales, las cosas divinas, ¿verdad? Ahora nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que caminar en la luz del Señor, en los caminos rectos del Señor, no en tinieblas, sino en los caminos rectos del Señor, no andar en oscuridad, sino andar en la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos ahí en los fariseos una ceguera espiritual, ¿verdad? Ellos veían, ¿cierto? Pero no veían las cosas espirituales, las cosas del Señor, las cosas celestiales del Señor, ¿verdad? Ellos miraban solamente lo que miraban sus ojos, pero el Señor no quiere que uno mire lo que el Señor quiere, no quiere que nosotros miremos lo que miramos, ¿cierto? Las cosas terrenales, sino las cosas divinas, ¿verdad? Y entonces eso les está explicando a los fariseos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenían los fariseos? Los fariseos andaban en tinieblas, ¿cierto? Los fariseos andaban, ¿cierto?, en camino de oscuridad. Eran orgullosos, eran vanagloriosos, ¿verdad? Andaban en pecado, no reconocían su actitud de pecadores, no reconocían al Mesías, no hacían las cosas las cosas espirituales, las cosas del Señor, ¿verdad? Tenían conocimiento de la palabra, tenían el conocimiento de la Torá, pero no hacían la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos andaban en sus propias concupiscencias, en su propio pecado, ¿cierto? Andaban en tinieblas, no andaban en la luz, andaban en tinieblas. Y todo aquel que anda en tinieblas tropieza, es falto de entendimiento, no comprende las cosas del Señor, los tiempos del Señor tampoco los entiende, ¿verdad? Entonces nosotros sí entendemos las cosas del Señor, no andamos en tinieblas, no somos orgullosos porque andamos en las palabras del Señor, ¿verdad? Y si pecamos, tenemos abogado, ¿cierto? Confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Vamos a leer Mateo 6:23 para ir terminando. Mateo 6:23 dice así la palabra: pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cierto? Entonces, queridos hermanos, Dios nos dice que nosotros no debemos estar en tinieblas, porque los que están en tinieblas son aquellos que andan cegados. Ven, pero están cegados espiritualmente, ¿verdad? En Mateo 15:14 dice así: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Entonces, los que andan en tinieblas, los que están ciegos espirituales, hacen caer a otros, ¿verdad? Porque ellos piensan que están haciendo o están caminando en los caminos rectos del Señor, pero sus caminos son caminos de muerte, caminos de iniquidad, ¿cierto? Porque tropiezan y caen, porque no están en los caminos rectos del Señor, no están en la luz, no están en esa luz, en esa luz del Señor, ¿verdad? Entonces todo aquel que es ciego espiritualmente va a caer, ¿cierto? Va a caer. Entonces nosotros estamos en la luz del Señor. En 2 de Corintios 3:14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la Torá, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿verdad? Entonces aquí los que andan cegados espiritualmente, como los fariseos, ¿verdad?, tienen falto de entendimiento, falto de sabiduría, falto de poder entender las cosas maravillosas del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos insta a nosotros que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, de poder escudriñar la palabra de Dios para poder estar en
en ese lineamiento con el Señor, con la palabra, de poder escuchar constantemente la voz de Dios y caminar bajo los parámetros de Dios, bajo los principios de Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros andemos con un buen entendimiento en la palabra de Dios, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque los fariseos tenían conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, pero ellos no estaban siendo renovados por la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos ya se creían maestros, doctos de la ley, ¿cierto? Se creían lo máximo, ¿verdad? Pero era letra muerta. Jesús les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? En Efesios 4:18 dice así la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, ¿verdad? Entonces la ceguera espiritual que trae ignorancia y dureza de corazón, ¿verdad? Entonces nosotros, los hijos de Dios, los que andamos por vista, por fe, ya no andamos en ignorancia, porque sabemos la verdad, y la verdad nos hizo libres, ¿verdad? La palabra de Dios nos trae libertad hacia el conocimiento de Dios, y por lo tanto ya no debe haber dureza de corazón en nuestro corazón, sino que nuestro corazón sea un corazón amable, lleno de amor, lleno del fruto del Espíritu, queridos hermanos, ¿verdad? Y por último, en 1 Juan 2:11 dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿verdad? Entonces los fariseos, queridos hermanos, andaban en tinieblas, y por lo tanto, queridos hermanos, las tinieblas estaban en él y el amor de Dios no estaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban aborreciendo a la familia del Señor, o sea, a sus propios hermanos, los judíos israelitas, ¿cierto? Entonces ellos se amaban a sí mismos. Ellos no amaban al prójimo, sino que se amaban a sí mismos, ¿verdad? En esa comunidad de fariseos, saduceos que estaban en el Sanedrín, ¿verdad? Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, nosotros lo que vemos, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a la familia de Cristo, ¿verdad? De poder amar a los que están en necesidad, orar por ellos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, somos familia del Señor, ¿verdad? Entonces, este ciego vio la gloria de Dios, ¿cierto? Vio la gloria de Dios, recibió esta gran necesidad, ¿verdad? Y comenzó a alabar a Dios, a ser agradecido a Dios, ¿verdad? Y nunca cedió a la duda, ¿cierto? En contra del Señor, sino que él permaneció firme y fiel al Señor, ¿verdad? También nosotros, en tiempo de prueba, en tiempo de necesidad, en tiempo de duda, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que creer más en Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, afirmarnos más en Él, ¿cierto? No tenemos que negar. Este ciego no negó al Señor, sino que afirmó más y más su fe, su creencia en Dios. También nosotros tenemos que ser fieles al Señor, queridos hermanos. Nuevamente vemos, queridos hermanos, todos los días vemos la gloria de Dios. Vemos, hermanos, con nuestros ojos vemos la gloria de Dios, porque nuestros ojos se han abierto para poder ser agradecidos a Dios, de ver la gloria de Dios, ver todo lo que hay y lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Queridos hermanos, en este tiempo, en esta reflexión, que Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros, ¿verdad? En sus hogares ahí, hermanos, oremos los unos por los otros, aquellos que están enfermos, aquellos que están también orando, ¿verdad? Por un milagro maravilloso. También estamos con ustedes, ¿verdad? Afirmarnos más y más en la palabra, leyendo, escudriñando la palabra de Dios, porque eso es bueno delante de Dios, ¿verdad? El Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Porque Dios también quiere probarnos a nosotros mismos cómo estamos delante de Dios, nuestra fe,
¿cierto? Cómo está nuestra fe, cómo está nuestra fortaleza en el Señor, ¿verdad? Y sabemos que, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, debemos de poder estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por cada, ¿cierto? Por cada uno de vosotros, siempre en nuestros hogares, amén. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das, vida en abundancia, Señor. Queremos, Señor, orar por aquellos que están enfermos, Señor, por todas las familias, Padre Santo, que necesitan una sanidad, un milagro, Padre Santo. Oramos, Señor, y enviamos esta palabra profética, Señor, de sanidad allí, Señor, en sus hogares, Señor, en todo lo que nos están viendo, Señor. Oramos, Señor, por ellos, Señor, para que tú obres ahí también a través de tu Santo Espíritu, Señor, que tú toques, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los prosperes, que tú, Señor, los eduques, Señor, que tú los sanes, Padre Santo, que le des un milagro, Padre Santo, y que, Padre Santo, seas tú obrando, Señor. Ángeles tuyos que acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a aquellos, Padre Santo, que están orando, que están intercediendo, Señor, por cada uno de nosotros, por los que están, Señor, en gran necesidad, en prueba, Padre Santo. Bendigo sus vidas, Padre Santo, y que vamos a salir victoriosos, vencedores, en el nombre de Jesús, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Tú tienes, Padre Santo, la última palabra, Señor. Tú tienes, Señor, esa gloria, Señor, la gloria del unigénito, Señor, y por eso hemos creído en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, familia en Cristo. Gracias, llena los cedros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a orar, queridos. Vamos a saludar a nuestros hermanos asistentes, amén, y también a premiar a los que han salido premiados también, ¿verdad? Bueno, asistentes, queridos hermanos, saludamos a nuestros hermanos Carlos Correa y familia, Stephanie Valiente, Yesenia Valiente, Paola Valiente, nuestra hermana Lucero Matos, Leo Rincón y familia, Click Correa, Leila Zapata, hermano Marchero, Christopher Correa, Jennifer Ariza, nuestra hermana Ana Emma Chacón y familia, Leila Rojas, Roxana Torpoco, Jorge Huanca, Débora Velázquez y familia, nuestro hermano Mario Barrientos y familia, queridos hermanos, y todos aquellos que quizás nos están viendo o nos van a ver más adelante. Muchas bendiciones, familia en Cristo Jesús. Aquellos que nos están viendo a otros lugares también, en Argentina y Estados Unidos, muchas bendiciones también. Bueno, los ganadores, queridos hermanos, porque el equipo de producción ya lo han sorteado, y vamos a dar los nombres de aquellos que han ganado la máscara facial y ¿cómo se llama el protector plástico. Bueno, el protector facial lo ha ganado nuestra hermana Ana Emma Chacón. Segundo, la cubierta lo ha ganado nuestro hermano Click Correa. Así, queridos hermanos, el día de mañana acérquense a la casa para poder darle esta bendición. Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor. Con ustedes será el día de mañana con el tema El hombre sordo y mudo. Que Dios me lo bendiga, Iglesia. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener
muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de ver.